Capítulo 18. Vibraciones. Pachita me había pedido que le leyera el libro que estaba escribiendo y yo le había prometido hacerlo en cuanto estuviera lista la transcripción a máquina. Yo había decidido terminar este libro con este capítulo y empezar uno nuevo que sería titulado Las manifestaciones del Ser 2, Cuauhtemotzin. Me sentía muy satisfecho de estar terminando el primer volumen y al releer algunos capítulos me asombré de la dificultad que me había costado escribirlo y de la sensación completamente contraria que tenía al leerlo. Parece que fue fácil, me dije a mí mismo bromeando. La mañana del viernes fue atroz y solo hasta las 4 de la tarde empecé a sentir luz y optimismo. No sabía el porqué de mis súbitos cambios y solo sentía que algo más allá de mi comprensión y control. Durante el seminario hablamos de lo extraordinario de los sueños y nos preguntamos si acaso nosotros mismos no éramos el sueño de alguien quien al despertar nos destruiría. Llegué a la casa de Pachita a las 6 de la tarde y me encontré con el patio repleto de enfermos. Prácticamente nadé en medio de toda esa gente y con trabajos pude llegar al recinto. A pesar de que ya me sentía mejor sin todavía entender lo que me había pasado en la mañana, el ver a Pachita y oír al hermano me convencieron que mi estado de conciencia no era el óptimo. Quiero decir que amo a esa mujer y admiro a Cuauhtémoc y el verlos y sentir lo que siento por ellos me hace entender que todavía no logro sentir lo mismo cuando veo a cualquier ser humano y eso no es correcto. Cuando cumplí 13 años me habían enviado una Biblia desde Jerusalén de pastas de plata y bellísima caligrafía. Había decidido regalársela a Cuauhtémoc y a Pachita. Me acerqué al hermano y lo saludé. En nombre del Padre yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo, mi cariñoso hermano. Te traje un regalo, dije mostrando el libro. Cuauhtémoc lo abrió y permaneció viendo una página unos instantes. Me pregunté si lo leía y entendía el hebreo. Y como si hubiera leído mis pensamientos me contestó, aquí hablan como lo hacemos tú y yo. ¿Entiendes hebreo? Le pregunté en voz alta. Volteó a verme y sonrió y le pidió a T que le entregara el regalo a su materia. Gracias hermano Jacobo. T era un incrédulo y nunca había participado en las consultas y operaciones, vivía con Pachita quien lo había traído de Parral por una situación desesperada. Me asombré de verlo en el recinto y supuse que por fin se convencía de la existencia de Dios. Trajeron la lista de las consultas, eran 35 y yo me preparé a permanecer todo ese tiempo junto al hermano. No puedo describir los casos aunque debo decir que la capacidad de involucramiento del hermano con cada uno de sus pacientes no parecía tener límites. Era toda una enseñanza ver su magnífica entrega de ternura, aliento y luz a cada uno y todos sus enfermos. Una muchacha que había viajado desde el norte de la República entregó un huevo al hermano. Tenía un malestar en un ojo y éste la limpió y después colocó el huevo en el altar y no lo tiró, como siempre lo hacía, en un basurero que era colocado exprofeso para cumplir ese menester. Regresa a tu choza y con las medicinas que te he dado te curarás, le dijo a la muchacha en un tono dulce. Le pregunté por qué había colocado el huevo en el altar y no lo había tirado y su respuesta fue una sonrisa enigmática. Seguro quiere sacar una vista, pensé recordando el procedimiento que don Lucio utilizaba para diagnosticar y que consistía en verter el contenido del huevo en un vaso de agua para ver las formaciones y señales de yema y clara. Un señor de edad, sonrisa inocente y andar dulce, fue llevado en presencia del hermano. Dos hijos del enfermo hablaron por él, mientras éste pedía una silla para sentarse. Los doctores empezaron diciendo, dicen que tiene agua en su cerebro. Y no nos dan esperanzas. Nuestro padre nació en Damasco y queremos que viva. Cuauhtémoc observó la cabeza del enfermo y después tocó su vértex. No tiene agua sino un tumor, si lo desean tráiganlo dentro de 8 días y se lo sacamos. La siguiente persona era una mujer morena de porte orgulloso y mirada profunda. Al verla el hermano lanzó una exclamación de sorpresa y yo sentí que reconocía en ella a alguien del pasado. Se lo pregunté y por alguna razón su contestación me estimuló una imagen en la que creí reconocer a su amada cuando era rey. Una mujer acompañaba a su esposo quien no cesaba de temblar ni por un instante. Tiene Parkinson, dijo la mujer. El hermano se sentó en su silla y se puso a observar los movimientos involuntarios del hombre. Su tendón de Aquiles está conectado con sus partes temblorosas. Si aquello era una metáfora yo no la entendía. Al salir el paciente comenté que los núcleos lenticulares de su cerebro debían estar descargando en forma incontrolable y Cuauhtémoc asintió con un movimiento afirmativo. La siguiente paciente era una vieja amiga mía de Tepoztlán. Sus ojos despiertos y brillantes relucían una vida interna de la máxima intensidad.
Se quejó de tristeza y el hermano le habló de su belleza y del esplendor del mundo. Cada día es un milagro y es todo lo que se necesita para hallar la felicidad. Tú eres escogida y debes saber que contienes la semilla del despertar. Yo lo sé, decía la mujer mientras las lágrimas asomaban en sus magníficos ojos. He tenido señales pero ahora estoy confusa. Nada de eso, mi pequeña, recuerda lo que te digo y volverás a la senda. Al salir, me volteé a ver y sentí el impacto de las palabras que había escuchado y un saludo. En ese momento entró y saludó al hermano. Este lo regañó fuertemente. He dado orden, le dijo, de que se respetara la lista de pacientes y tú has permitido el desorden. Se refería a las primeras consultas, las que no estaban en las listas. Salió cabizbajo y volvió a entrar acompañado de M, dice el grillo, así apodaban a que su mamá ya no lo quiere y que el hermano solo lo regaña. Mientras M decía esto, abrazaba a su hermano como queriéndolo proteger. Es cierto, dijo con voz entrecortada, yo solo vine a saludarte y tú me regañas. Mira, mi pequeño. El orden es el orden y tú debes dar el ejemplo. Habían terminado las consultas cuando un ayudante se acercó al hermano. Una pareja de Nicaragua ha venido a consulta, tienen problemas muy fuertes y desean verte. Diles que pasen, mi cariñoso. Una mujer rubia, alta y muy bella, acompañada de su esposo se acercó al hermano. El hombre habló en nombre de ella. Mi mujer, dijo, tiene miedo que le hayan hecho un trabajo cuando visitó Brasil. Tenemos problemas muy graves y ya no soportamos lo que sucede entre nosotros. Nos amamos pero cada vez que hacemos vida marital, ella se siente muy mal y a mí me dan deseos de agredirla. Íbamos a tener un hijo, pero ella no lo soportó y se pegaba en el vientre hasta que abortó. Mujer, llamó el hermano a la mujer, ¿tú sueñas con agua o que vuelas? A veces, contestó ella, ¿sientes como que algo se apodera de ti y te descontrola? Sí, así siento. Yo empecé a entender y recordé que al entrar al recinto, la cabeza de la mujer había golpeado un crucifijo que estaba a la entrada. Aquello me había asombrado y ahora comencé a comprender. Súbitamente Cuauhtémoc pidió su cuchillo. Fue una orden rápida y cortante. Volteé a verlo y me fijé que miraba en dirección a la entrada del recinto. Fijé mi atención en esa dirección y de pronto vi cómo las cortinas se separaban, todos vieron lo mismo y en un santiamén nos colocamos a los lados del hermano esperando la entrada de algo, mismo que poseía a la mujer. En absoluto silencio, con los músculos tensos, la vista fija en la cortina y el hermano sosteniendo su cuchillo, permanecimos inmóviles y expectantes. De pronto el hermano comenzó a silbar una tonada extrañísima y después dijo que el espíritu oscuro no se había atrevido a enfrentársele. Sabía que no podía conmigo y se fue. Tú, mujer, dijo llamando a la rubia, ¿qué sentiste? Un escalofrío. Mira, te hicieron un trabajo terrible y son muy poderosos. Le voy a indicar a lo que debe hacerse y eso lo salvará a ti y a tu compañero. La pareja salió y Cuauhtémoc llamó a quiero saber si puedes comprometerte a realizar el trabajo. Deberás ir a una montaña y hacer unas cosas que después te indicaré. Necesitamos 6 limpias rigurosas. La entidad posee a la mujer y mató a su hijo. Sé que tu mujer está encinta y debes evitar que esta mujer se le acerque. ¿Tomas la responsabilidad? Sí, muy bien y ahora llévalos a su casa y ten mucho cuidado en el camino. Cuauhtémoc llamó a M y también le dio instrucciones. No permitas, le dijo, que mi carne realice ese trabajo, ayuda a y que el Señor los guíe. ¿Habéis entendido? Sí. Iban a empezar las operaciones y el hermano pidió hablar con la hija de Pachita, nos pidió salir a todos y alcancé a oír un diálogo muy emocional. Después entré yo y le pregunté a Cuauhtémoc acerca de mis sensaciones de la mañana, es que quizás tengo algo mal en mi cuerpo o estoy cometiendo algún grave error. Lo que te sucede, me contestó después de barrer mi cuerpo con su mirada, lo que te sucede es que cada día adquieres más sensibilidad y ahora estás detectando las señales de la próxima hecatombe. Por un lado me sentí tranquilo y por el otro inquieto. ¿La próxima hecatombe? El hermano ya había mencionado a esta y parecía estar convencido que pronto sucedería algo terrible. La primera operación fue de una muchacha ciega de su ojo izquierdo, la lateralización era manejada en forma muy especial por el hermano. Si el mal estaba a un lado trabajaba con el otro y este caso particular no fue excepción. Me recordó las primeras operaciones de focos epilépticos en las cuales los investigadores se sorprendían con apariciones de focos en espejo trasladados del hemisferio cerebral sano al enfermo.
Tomé la cabeza de la muchacha e inmediatamente me sentí sumergido en una sensación muy placentera. ¿Era ella o la energía que el hermano le enviaba? Y yo en medio sintiendo una felicidad muy especial. La joven no se quejó mientras el cuchillo y el dedo pulgar de la mano de Pachita penetraban en su ojo sano. Prendió una lámpara de mano y la muchacha anunció que veía con claridad. Una pareja entró después. La mujer parecía japonesa y ocupó la cama. Tenía un problema de sordera en un oído. El hermano pidió el cuchillo y la mujer empezó a temblar y a respirar alocadamente. Parecía a punto de desmayarse y era tal su nerviosismo que Cuauhtémoc decidió no operarla. El padre había traído un sacerdote que tenía una hernia en la ingle. Mientras lo preparábamos para la operación, T observaba con tal atención y sorpresa que parecía que sus ojos se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Cuando el cuchillo penetró en la ingle, el hermano pidió luz y la sorpresa de T llegó a su clímax. «Eres de otro mundo», le decía al hermano. «¿Cómo puedes hacer esto? Pregúntale a Jacobo, él es escritor y te lo puede decir. Yo no sé cómo lo hace». «Mejor pregúntale a Dios», le contesté. «Pero Dios no existe», dijo T, con voz quebrada. «Si Dios no existiera esto no sería posible», intervino el padre E. «Pero yo no veo ni siento a Dios», continuó T, «simplemente no lo puedo ver. Deberías estudiar la forma en la que Aristóteles llegó al conocimiento de Dios, quizás eso te permitiría comprender», dijo el padre E. «Pero Aristóteles era un ignorante», le contestó T, «y su definición del hombre como ave implume lo comprueba». El hermano seguía operando y de vez en cuando sonreía seguramente atento a la conversación entre T y el padre. Por fin terminó y vendamos al sacerdote. Yo me sentía tan energetizado y seguro de mí mismo que empecé a platicarles acerca de mis nuevas investigaciones. En el laboratorio, les dije con voz confiada, «Estamos demostrando que el cerebro humano puede crear una fuerza antigravitacional y eso siempre sucede cuando ocurre un proceso de unificación informacional que podría definirse como una expansión de conciencia». «Eso me gusta mucho», me dijo el hermano. «También», continué yo, «hemos visto que existen niveles ascendentes de concentración informacional y que tanto el cerebro como el espacio están organizados en forma convergente de tal forma que se puede concebir la existencia de puntos infinitesimales conteniendo la información total del universo. A esos puntos los hemos considerado como pertenecientes a un espacio de elevadísima sinergia ocurriendo en ellos fenómenos muy interesantes». Cada vez me emocionaba más y no sabía si todos me entendían, pero continué. «En un espacio de alta sinergia está la unificación que se trasciende el tiempo y el mismo espacio. Allí existe una máxima redundancia informacional y un alejamiento o quizás inversión de la fuerza gravitacional. Cuando un cerebro alcanza estados de elevada conciencia, también trasciende el espacio, el tiempo y la gravitación y afecta el espacio que lo circunda creando una fuerza antigravitacional. Al menos eso indican nuestros resultados experimentales». «Eso sería», me interrumpió el padre E, «la evidencia de un contacto con Dios». «Exactamente», dije yo. «Eso me gusta mucho», volvió a decir el hermano. «No recuerdo las siguientes operaciones, solo sé que al final hubo una extracción de un daño y cuando el hermano se despidió de nosotros, la entidad penetró al cuerpo de Pachita y agredió a rompiendo unos billetes que éste le había entregado. Por fin Pachita retornó y T quiso averiguar si la persona que había roto los billetes y Pachita tenían conciencia uno del otro. Pachita la llamó. «¿Te acuerdas de lo que hiciste?» «¿Qué hice?» «Pachita, por favor», continuó T, «rompiste unos billetes». «Yo no rompí nada, tú estás zafado». Le recordé a T el encargo de entregarle a Pachita la Biblia y lo hizo. Pachita miró las pastas y abrió el libro y se extrañó de los caracteres hebreos. «¿Qué dice Jacobo?» Tomé el libro por donde lo había abierto Pachita y leí en hebreo antiguo. El hebreo resonaba en el recinto y me di cuenta de que lo que leía no era azaroso y significaba la terminación del libro que yo había empezado a escribir pensando que era yo, pero después comprendiendo que mi mano era solo un instrumento para dar a conocer lo que veía. Leía: «Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Fin del libro primero.